Daisy, se te ve muy oscuro, no podés girar del otro lado porque se te ve re oscuro. Dame un chance, ya va, dame un minutito. ¿Mejor así? No. No te veo. Peor. Ay, abrí más claridad, ya va. Bueno. Mira, que estoy sensible con la migraña, ¿viste? Así que por eso me oculto el sol. Bueno, ahí está mejor. ¿Puedo hacerle en vivo con lentes? Bueno, ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo, estamos conectados para que en unos minutos comencemos con la octava jornada de los jueves culturales. Así que vamos a esperar que nuestros seguidores y bueno, nuestros amigos se conecten y en pocos minutos comenzamos la transmisión. Ya están los expositores, ya están los organizadores conectados para aprender. Vamos a aprender hoy sobre Venezuela y también sobre países árabes. Así que en unos minutos damos comienzo. Si quieren pueden compartir este enlace con sus amigos o con la gente que les puede interesar, para que se sumen. Pueden también en el link de esta transmisión mandar sus saludos y también las preguntas. Y las vamos a ir leyendo en vivo. Así que bueno, en unos minutos empezamos con las charlas. Vamos a aprovechar y vamos a compartir el link con nuestros amigos. Ahí lo voy a estar compartiendo. Bien. Music. Bien. Listo. Muy bien. Quiero recordarles que todas las charlas están cargadas en el canal de YouTube de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Ya son 8 jornadas que estamos juntándonos vía online, porque bueno, no se permite hacer estas charlas como antes se venían haciendo personalmente. Y para contarles que la próxima charla que vamos a tener va a ser, vamos a aprender sobre Galicia y también un poco más de Polonia. Vamos a hablar sobre la Noche de San Juan, rituales y magia de Galicia a Polonia. Va a estar esta charla coordinada por Florentina Bustos Plonka, que es representante de la Asociación Civil Nueva Polonia, y también por Emanuel Castiñeira Martínez, que es secretario de Casa Galicia de Córdoba. Así que vamos a tener esos expositores. Y bueno, ya es la hora. Ya son las 7:05. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos los que están conectados en esta octava jornada de Jueves Culturales, Costumbres y Tradiciones del Mundo. En este espacio virtual, aprendemos un poco sobre las diferentes culturas del mundo que tienen presencia con migrantes y con descendientes en esta Córdoba intercultural. Muchas gracias por estar. Les recordamos, todos los jueves a partir de las 19. ¿Y hasta cuándo vamos a estar? Hasta el 10 de diciembre. Así que tenemos muchísimo más para aprender, para conocer y para reunirnos. Hoy vamos a estar hablando sobre mitos y verdades sobre ser árabe. Y va a estar a cargo de Samir El Zucaría, que es director de la agrupación Al-Sharaf. También vamos a estar escuchando sobre costumbres, culturas y navidades venezolanas, que está a cargo de Daisy Lobo Gómez, que es presidenta de la Asociación Civil Venezolana en Córdoba, acá en Argentina. La metodología, ¿cómo será? Primero va a exponer Samir,
después va a exponer Daisy, y luego le vamos a hacer las preguntas. Por eso es muy importante que nos escriban, que nos manden todas sus inquietudes y sus saludos. Estamos transmitiendo por el Facebook Live de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, y también se retransmite por el Facebook de Inmigrantes USIC y también por el Facebook de Info Colectividades. Vamos a agradecer a Nicolás Muñoz de la Municipalidad, que es el encargado de que todas estas transmisiones salgan, así que muchas gracias. También vamos a agradecer a Mileva Lovrinchevich, que siempre nos ayuda, para que también podamos llegar con todo. Bueno, quiero contarles que este ciclo de charlas comenzó en el año 98. La USIC, que es la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, lo comenzó a organizar de forma presencial. Y así que a partir de este año se hace en conjunto con la Dirección de Acompañamiento y Apoyo al Inmigrante de la Municipalidad de Córdoba, que es una nueva área que se creó en esta nueva gestión y que está apoyando a todos los inmigrantes. Así que quiero cederles ahora la palabra a la secretaria de USIC, a Florentina Bustos Plonka, y además al director de Apoyo y Acompañamiento al Inmigrante de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Ceballos Viso. Muy buenas tardes a todos. En nombre de USIC doy la bienvenida a un ciclo más de las maravillosas charlas que se están dando. USIC nos nuclea y permite nos da la posibilidad de generar estos espacios, así que espero que lo disfruten tanto como nosotros. Nosotros somos parte de las charlas, y vamos aprendiendo de las otras colectividades, y espero que tanto como ustedes. Así que espero que nos vaya formando un poquito más y nos vaya haciendo más sabios de todas las diferentes colectividades que conforman esta gran unión. Así que muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Bien, gracias. Bueno, gracias Flor, gracias Vero, todos los que están presentes. Como digo siempre, me pone contento poder compartir los jueves con ustedes, aprender un poco de las culturas, costumbres, tradiciones de cada una de las colectividades de la ciudad de Córdoba, que sin ninguna duda son muy importantes para conformar la ciudad que hoy somos y hacerla rica en un montón de cuestiones, pero principalmente Córdoba es rica en eso, ¿no? En diversidad y en interculturalidad. Me parece que es un fuerte muy importante que tiene nuestra ciudad. Esta gestión lo he visto como una virtud y algo muy positivo. Y bueno, desde que se creó la dirección el 10 de diciembre pasado, estamos intentando de potenciar justamente esa diversidad como una cualidad, como una virtud, para tratar de generar una Córdoba más unida, más inclusiva, más integrada y que nos potencie, ¿no? Como ciudad. Así que eso, la verdad, me pone muy contento. Y bueno, contento también de poder escuchar hoy a Daisy, que trabaja mucho por y para los venezolanos, escucharlo también a Samir, para que pueda contarnos, bueno, un poco su experiencia, ¿no? De la dirección que tiene a cargo él en su comunidad. Y yo quería aprovechar para hacer un pequeño resumen de algunas acciones que venimos haciendo en la dirección, que parece que son importantes recordarlas, para que estén al tanto y también para que se sumen iniciativas nuevas que estamos teniendo, que me parecen súper importantes y este espacio me permite hacer eso. Así que no voy a robar mucho tiempo, pero voy a hacer un breve repaso. Este año, como sabrán, fue un año bastante difícil para todos. El contexto de pandemia, en esta nueva gestión, ha dificultado poder encarar de la mejor manera los proyectos que se tenían pensados a principio de año y la planificación que teníamos, y nos ha visto obligados a modificar algunas cuestiones y algunas prioridades. No obstante, en eso tuvimos que hacer mucho foco, ¿no? En la cuestión social, personas que estaban en situación de vulnerabilidad y tratar de atender esas demandas. También hemos trabajado y hemos tratado de brindar algunos proyectos y algunas iniciativas que nos parecen importantes, como por ejemplo dimos una capacitación en herramientas digitales que tuvo muchísimas visualizaciones en Facebook y en YouTube, más de 3.000 visualizaciones, fueron 6 jornadas de verdad que estuvieron muy muy buenas. Me parece muy importante a nivel municipal poder coordinar esto con diferentes áreas.
que sale de lo convencional, ¿no? Y un poco lo que el mundo están demandando y necesitando ahora, ¿no? Que son nuevas herramientas digitales en este mundo que se está transformando a nivel digital, y la pandemia ha acelerado todos estos procesos, y me parece importante que todos nos capacitemos en eso. También dimos capacitación en lo que tiene que ver con trámites migratorios, con la Dirección Nacional de Migraciones, que pudo explicar cómo era el nuevo sistema, el nuevo acceso de trámites a través de la página web. Así que bueno, celebro que en estas dos nuevas gestiones, tanto de migraciones como municipalidad, hayamos podido encarar de manera conjunta para intentar dar respuesta en este momento tan complicado. También dimos capacitación en cuanto a derecho migratorio, capacitación en cuanto a asociacionismo con la gente de IPJ, AFIP, Rentas, para poder tratar de brindar las herramientas para que puedan regularizar sus colectividades, o por lo menos tengan los mecanismos, y como Estado les podamos brindar una respuesta a cómo es que se pueden iniciar o solucionar algunos de los problemas que tienen las organizaciones. Y ahora estamos avanzando particularmente en 3 proyectos que para mí son muy importantes. Uno que estamos avanzando, que es con toda la comunidad en general, invito a todas las colectividades que se sumen, a migrantes en general, que es un proyecto de una casa para migrantes, en la ladera del ex registro civil de calle Colón. La intención del intendente Martín Chayol es construir ahí un mercado, y en ese espacio de mercado y feria tener en el primer piso un espacio de centro de atención y asesoramiento a migrantes en general. Ese espacio va a servir como un espacio para que la municipalidad pueda comentar y asesorar en cuanto a los servicios municipales a los migrantes, también que pueda articular, ¿no?, la municipalidad con Dirección Nacional de Migración, RENAPER, Registro Civil, para asesorar en cuanto a trámites migratorios. Y por otro lado va a servir como un espacio para poder dar capacitaciones de todo tipo, ciclos, como este que estamos viviendo ahora, que es de manera virtual, porque la pandemia no permite hacerlo de manera presencial, y también talleres, disponer de un espacio, algún Zoom, como para que las colectividades que tienen, y aquellas que no tienen sede, puedan utilizarlo y sea un espacio para que se puedan hacer cosas ahí. Así que en ese sentido invito a todos a participar, es una iniciativa muy buena, es un hito para Córdoba tener un espacio físico para los migrantes. El intendente ha decidido con fuerza avanzar en esta dirección, y me parece muy importante que acompañemos entre todo este proceso, porque al fin y al cabo lo vamos a formar entre todos al espacio, y no por parte de la municipalidad que eso va a funcionar solamente. Después estamos con un proyecto de inclusión financiera para migrantes con el Banco de Córdoba. Estaremos firmando convenio en estos días seguramente, estamos analizando en conjunto con ellos la manera de tratar de brindar no solamente educación financiera, sino mecanismos reales de acceso a la bancarización. Estamos con un proyecto también interesante para ver el tema de voto migrante. Esto acá escuchamos mucho a Marta, que era algo que ella venía planteando hacía bastante. Y bueno, me parece importante que como municipio tratemos de brindar soluciones en esa demanda de tanto tiempo que no sean nunca solucionadas. Entonces me parece bueno que estemos caminando en eso. Y también, bueno, venimos trabajando mucho con organizaciones internacionales como ACNUR. Con ACNUR estamos y hemos presentado un proyecto de inclusión laboral para migrantes, para tratar de generar de empleos de calidad o la posibilidad de poder generarlos. Y estamos ahora también con ellos haciendo un estudio sociodemográfico a nivel Córdoba de la población de interés de ACNUR, que es sobre todo refugiados, pero también ataca, justo dice acá, a venezolanos. Y esto a mí me pone contento, porque para hacer políticas públicas entiendo que es muy necesario tener información y tener datos precisos. Sin datos uno no puede construir política, porque se basa todo en intuiciones, pero no en certezas. Así me parece bueno que en este tiempo hayamos podido articular con tantos organismos, organizaciones, y también organizaciones de acá, colectividades, la unión de colectividades que ha tenido la amabilidad de invitarnos a ser parte de este ciclo y que podamos acompañar. Entonces me parece que es muy positivo eso en este año tan complicado, y quedan muchísimas cosas para hacer. En ese sentido, aclarar que estamos abiertos de la municipalidad al diálogo, a que nos presenten proyectos, a iniciativas para poder encararlas entre todos, que de eso me parece lo rico, ¿no?, de este grupo de colectividades inmigrantes que tiene Córdoba, que son muy proactivos y siempre están proponiendo ideas y cosas. Entonces, bueno, decirles que estamos abiertos nosotros a escuchar, también receptar, y también después al hacer. Así que bueno, les agradezco el tiempo que me han dado, y bueno, los voy a escuchar ahora los verdaderos protagonistas, a Mir y a Daisy, que me atentamente, así después les puedo hacer algunas preguntas. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Rodrigo. También quería avisarles que está
acompañándonos en esta jornada, Marta Guerreño López, como cada jueves, que es la presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba. Y también contarles que a Rodrigo se le pasó que pueden ver los videitos que están presentando cada colectividad en... ¿Viste? Ya hemos conocido a la colectividad armenia, también la Asociación de Checos y Eslovacos, y estamos expectantes de cuál va a ser la próxima colectividad. Así que... Perú. Listo. Entonces los invitamos a entrar en los canales de comunicación en Instagram, que están colgados ahí, también en Facebook de Relaciones Internacionales, para conocer un poquito de cuáles son las colectividades y las costumbres de las colectividades acá en Córdoba. Así que... Por último, los quiero alentar antes que me siga olvidando. Yo sé que muchos de ustedes tienen vínculos en los países o en las colectividades que representan o las regiones que representan. Y para nosotros del área internacional es muy importante tomar esos contactos, esos vínculos a nivel de cooperación internacional. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer. Hoy hemos estado en contacto con gente del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba, con gente de China, con diversas ciudades de China, con los cuales estamos encarando proyectos de cooperación. Entonces me parece importante, algunos de ustedes de las colectividades ya se han acercado a proponer algunas cuestiones. Me parece que eso también es importante porque contribuye mucho, ¿no?, a generar vínculos y acciones concretas después con cada una de las regiones. Así que en ese sentido les invito a quienes tengan vínculos o detecten que hay algo para potenciar a nuestra ciudad, desde los contactos que tengan en sus regiones, bienvenidos sean. Excelente, excelente. La pandemia no para las colectividades. Así que bueno, y ahora vamos a escuchar un poco de nuestros expositores, de nuestros invitados. Vamos a comenzar con Samir El Zucaría, y lo quiero presentar. Él se desempeña actualmente como director de la agrupación Al-Sharaf, esta agrupación que nació en el año 2018. Al-Sharaf busca la difusión de la cultura árabe y hace foco en la región del Levante Mediterráneo, Siria, Líbano y Palestina, desde elementos esenciales como la geografía, historia y cultura, principalmente hace foco en la danza. Esta agrupación trabaja cada actividad de manera holística, con una finalidad de dar a conocer de manera masiva toda esta cultura milenaria. Samir, además, ha participado activamente durante su vida en diferentes espacios. Se declara como nacido en la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba, donde ha participado activamente desde siempre. Es tesorero también de la filial Córdoba Jucal, que es la juventud de la Unión de Cultura Argentino-Libanesa, y no sé en qué tiempo hace todo, pero bueno, lo vemos en todos lados. Que viene a hablar sobre mitos y verdades sobre ser árabe. Muy interesante el tema. Así que bueno, Samir, te cedo la palabra y bueno, y que nos cuentes un poco de este tema. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están del otro lado. Buenas tardes a los dirigentes de USIC, las dirigentes de USIC que se encuentran presentes. Gracias, Vero, por la presentación y gracias a todo el equipo de la Municipalidad de Córdoba por la oportunidad, por el espacio. Saludo obviamente también a Daisy, por la colectividad venezolana. Un placer estar compartiendo el espacio y bueno, naturalmente el agradecimiento para todos los que están conectados en este momento en los diferentes perfiles de Facebook donde estamos saliendo. Muy cortito como para hacer una pequeña presentación antes de pasar a compartir una pantalla, una pequeña presentación. Una pequeña reflexión que me indica que la mayoría de las colectividades, o lo que uno conoce como colectividades, trabajan particularmente descendencia de un país en particular, ¿sí? En este caso Daisy, por ejemplo, va a hablar de la colectividad venezolana, la gente que es nacida
en Venezuela y viviendo en Argentina, o que es descendiente de venezolanos viviendo acá. En el caso de los árabes, de los que somos de alguna manera denominados árabes, es un poquito más complejo ese tema. ¿Por qué? Porque los países árabes conforman una liga árabe, y son países que componen espacio que está en Asia y espacio que está en África, con una multiplicidad de culturas. Así como para hacer la pequeña reflexión, siempre decimos, cuando hablamos de árabe, no estamos hablando de un país, sino de un gentilicio que corresponde a una sucesión de países, ¿sí? Pero hay tanta confusión en este sentido que yo por ahí elegí este tema como para desmitificar un poco cómo nos ven en Argentina, particularmente, a los árabes, ¿sí? Voy a compartir un toque pantalla, ¿sí? Una pequeña presentación como para ir graficando lo que vamos diciendo. Ustedes, no sé si me pueden confirmar que se vea bien. Ahí lo estamos recibiendo bien. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Mito y verdades sobre ser árabe. Primer punto, hablamos de qué es actualmente o qué se conoce actualmente o cómo se conoce actualmente un árabe. La palabra árabe, entendidas en los términos de representación geográfica, indica un gentilicio, un poco lo que hablaba recién. Una persona que es nacida o descendiente de personas nacidas en un país denominado árabe. ¿Y qué es un país árabe? Un país árabe originariamente es aquel que tiene como idioma oficial el árabe, ¿sí? Cuando yo vaya a hablar más allá de la cultura y de toda la explicación que se pueda dar al respecto, cuando yo vaya a hablar de un país árabe, es un país que históricamente se ha relacionado con una lengua oficial que es la lengua árabe. Y que actualmente los países árabes componen una gran liga que es la Liga de Estados Árabes, donde participan países de Asia y países de África. ¿Por qué es tan importante hacer referencia a esto y cuál es la comparación que yo suelo hacer? Y digo, nosotros los argentinos, los chilenos, los venezolanos, tenemos algo por encima de nuestra designación de países, que es el hecho de ser latinos, ¿sí? Entonces hago esta comparación como para decir, ser árabe no es como ser argentino, ser árabe es como ser latino, ¿sí? Ser árabe corresponde a una sucesión de países y no a uno en particular, ¿sí? Eso por ahí es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de lo que es el ser árabe. Chicos, interrúmpanme si hay alguna duda, si hay algo que no se entiende. Yo por ahí hablo, no quiero hablar en un término muy coloquial, así que lo que ustedes por ahí queden dando vueltas me interrumpen y lo vemos. Vos hacés toda tu presentación y después nosotros arrancamos con las preguntas y también con los saludos, así que perfecto. Hasta ahora muy claro. Bien, esto que estamos viendo en pantalla es el mundo árabe. Yo he elegido dos mapas, este y este, pero voy a empezar por el anterior, porque este tiene países y el otro no. ¿Por qué puse mapas? Puse mapas porque hay que entender que el concepto de país-estado, tal como lo conocemos actualmente, es un concepto de concepción más europea, ¿sí? Y no es propio de la historia de la región árabe. ¿Cómo se concebía la región árabe? Antiguamente, antes de la concepción de países, se concebía como Mashrek y como Magreb, ¿sí? Lo que estamos viendo a la izquierda del mapa, de la línea divisoria hacia la izquierda, es una porción de África, sobre todo de África del Norte, y lo que vemos de la línea divisoria hacia la derecha es una parte, también de África, y el cercano oriente, digamos, el Medio Oriente, que está en Asia, ¿sí? Vemos la división ahí entre África y Asia. ¿Qué significan Magreb y Mashrek? Eran las formas en las cuales se denominaban, digamos, los territorios antiguamente, antes del Imperio Otomano, antes de todas los mandatos, digamos, que hubieron en esa región. Simplemente los territorios eran Magreb y Mashrek, y el significado va en función del movimiento
de la tierra alrededor del sol, ¿sí? Mashriq significa saliente y Maghrib significa poniente, ¿sí? Maghrib sería como la puesta del sol, como el ocaso, y el Mashriq es la salida del sol. Entonces así se concebía antiguamente. ¿Por qué había tanta concepción de terreno? Porque, como muchos sabemos, el árabe tiene, o tenía en esa época, una forma de ser muy nómade, ¿sí? No eran pueblos sedentarios, realizaban caravanas de ventas, pasaban de lo que era la Arabia, digamos, de lo que era actualmente es la península arábiga, hacia lo que era la Gran Siria, y de allí hacia Egipto, y de allí hacia la región mora, por ejemplo, pasaban de una manera muy natural justamente por el transporte de mercancías, y ya vamos a ver que a la región que vemos en este mapa como Mashriq, si nos da el tiempo lo vamos a explicar, también se la conocía como medialuna fértil, porque es un poco la puerta de entrada, digamos, la conexión entre Europa, que está al norte, África, que está al este, y el Medio Oriente. Ya pasando a lo que es el mapa, específicamente, o sea, haciendo una traducción, digamos, de la parte anterior, ya vemos en celeste lo que recién conocíamos como el Mashriq, y en verde lo que recién conocíamos como el Magreb. Esos son los países árabes, Mauritania, Marruecos. Fíjense que cuando se concibe un árabe, Mauritania, muchos de ustedes estarán diciendo, Mauritania es árabe, sí, Mauritania es árabe, Túnez es árabe, Argelia es árabe, Marruecos es árabe, son todos países que tienen como característica transversal el hecho de que el idioma oficial es el árabe, y que tienen como característica secundaria el hecho de que forman parte de lo que se llama la Liga de Estados Árabes. ¿Bien? Entonces, a la izquierda de sus pantallas tenemos el norte de África, y a la derecha de sus pantallas tenemos lo que es Asia, lo que es la puerta de entrada hacia Asia, que no es China, ni es Japón, ni es nada, es el inicio de Asia que se vincula con África en el sur, se vincula con Europa al norte, pero es la puerta de Asia, y es la puerta de los países árabes de lo que se llamaba el Mashriq antiguamente. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, y esto es contexto histórico, es que los países árabes son diversos, que componen una liga de estados árabes y que están distribuidos entre el norte de África y el Medio Oriente, la puerta de entrada, digamos, hacia lo que es el continente asiático, ¿sí? Todos esos países que tienen cada uno sus particularidades conforman la Liga Árabe, pero a la vez entre sí tienen costumbres totalmente distintos, así como las tenemos, no sé, a nivel latino, volviendo al ejemplo, un centroamericano, algún país de Centroamérica, un mexicano, un chileno, un boliviano, un peruano, un venezolano, un argentino, ¿sí? Todos hablamos el mismo idioma, todos nos entendemos, digamos, si entablamos una conversación, pero cada uno tiene su gastronomía típica, tiene sus danzas, tiene su geografía, tiene sus recursos, ¿sí? Y cada uno tiene una economía distinta y una forma política de manejarse totalmente distinta, ¿sí? Entonces, decir ser árabe, muchas veces estamos generalizando una multiplicidad de personas que quizás no tienen nada que ver. Un mauritano, un argelino, un egipcio, un saudita y un sirio no tienen nada que ver el uno con el otro, pero nada que ver, ¿sí? Esto a nivel general. Ahora vamos a llegar a lo que es la colectividad en Argentina, que es lo que más nos ocupa, pero esto a nivel general, como para entender qué significa ser árabe, de dónde venimos los árabes. Yo particularmente del Líbano, ¿sí? País que está, o mi papá, mejor dicho, no yo, sino mi padre, desde el Líbano, que es un país que está en el Mediterráneo, al norte de lo que es Palestina, al sur de lo que es Siria, sureste de lo que es Siria, y colindando del otro lado con el mar Mediterráneo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que árabe es distinto de ser turco, ¿sí? Primero, Turquía no es un país árabe. Para conocimiento general, y más de uno seguramente estará abriendo la boca, abriendo los ojos. Turquía no es un país árabe. Turquía estuvo
tuvo presencia en la región que conocemos como árabe durante mucho tiempo a través de su imperio, pero no es un país árabe, no habla el idioma árabe, no tiene una cultura comparable en muchos casos, en otras sí, tenemos similitudes, sobre todo con la región del Magreb, pero no hablan el árabe y no son un país reconocido como árabe. ¿Y por qué se nos dice turcos a los árabes? ¿Por qué se nos dice turcos? La primera gran migración, porque yo acá lo fundamenté y muchas veces los que hablamos de estos temas decimos la gran migración, y ya no es la gran migración, es la primera gran migración árabe que llegó a la Argentina, se dio entre los años 1880 y 1920, 1930 aproximadamente. Esa gran migración tuvo, en contextos actuales, digamos, si lo vemos en lo que son los países actualmente, las personas que llegaron fueron mayoritariamente, extremadamente mayoría, de Siria, de los territorios de Siria y del Líbano, ¿sí? Ahora, en 1930, esos dos países, que si bien ya eran concebidos como países, o en 1900 o en 1890, no tenían una independencia a nivel político. ¿Sí? No eran países que se regían políticamente bajo sus propias normas, sino que estaban primero bajo dominio del Imperio Turco-Otomano, y posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, donde cae el Imperio Turco, son distribuidas, entre comillas, entre Francia e Inglaterra a través de un tratado que es el de Sykes-Picot, ¿sí? Entonces, primero, la gente que llegó entre el 1880 y el 1930 eran de Siria, eran del Líbano, pero el pasaporte que traían y mostraban era un pasaporte turco, porque los territorios estaban bajo dominio turco, y de ahí en más nos quedó a los árabes que éramos, o a los árabes que eran, mejor dicho, de Siria y del Líbano, les quedó el mote de turcos. Ahí dije dos cosas que me gustaría resaltar y que no pasen desapercibidas. Primero, los árabes que eran de Siria y del Líbano. No había una masividad que viniera de Mauritania, ni que viniera de Egipto, ni que viniera de Marruecos, ni que viniera de Arabia Saudita, ni que viniera de otros países. Argentina, puntualmente, Siria y Líbano eran la gran mayoría. De hecho, hoy esa colectividad reunida entre sirios y libaneses es la tercera en Argentina. Acá me pueden corregir, pero creo que viene España, Italia y después nosotros, o Italia, España y después nosotros, no recuerdo bien, pero somos la tercera colectividad en migración, digamos, y eso tiene que ver justamente con toda la masividad de gente que llegaba desde ese lugar con pasaporte turco y llegaban desde actuales territorios Siria-Líbano. Eso también desencadena en que las instituciones en Argentina en muchos casos son sirio-libanesas, ¿sí? Porque si bien los nombres de los países ya estaban identificados, la gente llegaba indistintamente y con un mismo pasaporte, que era el pasaporte turco. Entonces ellos se sentían sirios o libaneses, o se casaban entre sí, o formaban familia entre sí, eran los paisanos. Entre la colectividad, los sirios y los libaneses no eran ni sirios ni libaneses, sino que eran todos paisanos, en esa época, ¿no? Entonces ahí está un poco el fundamento de dos cosas. Primero, ¿por qué nos dicen turcos? Que no lo somos. Y segundo, ¿por qué muchas instituciones, en vez de ser sirias o libanesas, son sirio-libanesas? Pero también aclaro, así como aclaro que no somos turcos, aclaro que Siria y Líbano son dos países distintos. Bueno, un poco eso fue el repaso que está acá abajo en esta filmina. Dice Imperio Turco Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial vienen los protectorados, Francia que se hace cargo particularmente de lo que es territorio sirio y libanés, Inglaterra de lo que es Jordania, de lo que es actualmente Palestina, etc. Y después entre el 46 y el 48 ya vienen los estados independientes y empieza a ser efectivamente Siria y Líbano. Nótese que ya salí de la generalidad árabe y ya me centré en Siria y Líbano, que es la colectividad mayoritaria que hay en Argentina. ¿Bien? Me fui a la gastronomía. Es la puerta de entrada. ¿Por qué es la puerta de entrada? Porque si yo les digo que es una picada árabe, ustedes me van a decir eso. Probablemente ustedes conozcan más de uno de los platos que hay ahí. Está la empanada árabe, está el puré de berenjena, está el puré de garbanzo, está el laben, está el kepi, está el tabul, está el niño envuelto. ¿Sí? La mayoría de ustedes van a concebir a la gastronomía árabe o a la picada árabe en ese contexto. Ahora, esto también es cocina árabe.
El cuscús, dentro de todos los últimos años, se hizo conocido por todo el movimiento de gente que por ahí no consume carne y es un buen alimento para el que por ahí no consume proteínas de carne, por eso se hizo relativamente conocido, pero no lo van a encontrar en muchos restaurantes. El kabsa, que es una comida saudí, pero acá en Argentina no las conocemos porque acá en Argentina creemos que la comida árabe es la comida propia de la región del Levante Mediterráneo, de Siria, del Líbano, de Palestina. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la colectividad histórica, si se quiere, árabe en la Argentina, siempre estamos hablando de sirios y de libaneses. Cuando hablamos de la colectividad histórica, generalmente no vamos a hablar ni de sauditas, ni de argelinos, ni de tunecinos, que no quiere decir que no los haya hoy, ¿sí? Vuelvo a decir que estamos hablando de la primera gran migración que fue entre el 1880 y 1920. Entonces, ¿qué pasa? Los restaurantes de comida árabe que hay en Córdoba, cuando te venden picada árabe, te venden esto. Porque en muchos casos que son descendientes de árabes, son descendientes en realidad de sirios o de libaneses. Entonces la picada que conocen como picada árabe es esta. No te van a ofrecer un kabsa y no te van a ofrecer un couscous. ¿Sí? Espero que me cuesta mucho por ahí no tener el feedback, pero entiendo espero que se esté entendiendo y si no después volvemos a donde gusten. Se entiende bárbaro y las imágenes de la picada y el couscous en casa, excelente, me reconozco fan de la comida árabe. Así Vamos que todavía. hasta ahora perfecto. Bueno, Vero, entonces yo te voy a hacer reconocidamente fan de la comida sirio-libanesa, porque lo que conocemos como comida árabe sería sirio-libanesa. Después podemos hablar de un montón de otras cosas, que no quieren decir que sean malas comidas, sino que si yo les muestro muchas imágenes de comida del Magreb, que es el norte de África, y no los van a reconocer como árabes, porque a la colectividad árabe, lo que la gente concibe que somos árabes, en realidad somos los más conocidos, somos los sirios y los libaneses. ¿Sí? En mi caso libanés, en otro caso sirios. Es que están en la carta y la comida siria y libanesa. No hay, me parece, como un menú tan amplio de sumar a esto. Pero bueno, por ahí estaría bueno saber en dónde se lo puede comer acá en Córdoba para probar. Y la verdad que el cuscús en muchas casas de comida vegetariana se ha hecho como reconocido por el público vegetariano. El kabsa no lo he visto nunca, pero el punto más importante por ahí es lo que vos decías, lo que reconocemos como comida árabe es esta, porque las personas que han puesto restaurante en la Argentina, ¿sí? Son descendientes de sirios y de libaneses, no son descendientes ni de sauditas, ni de marroquíes, ni de... Ahora empiezan a aparecer argelinos, egipcios, ahora sí, pero en los restaurantes históricos en Córdoba, no sé si se pueden nombrar o no, pero bueno, los restaurantes que tienen más de 20, 30 años y que ya son reconocidos, trabajan esta gastronomía porque sus familias son descendientes de sirios o de libaneses particularmente. A nivel general, vuelvo a decir, a la colectividad que se la reconoce como árabe generalmente viene de la gran migración de Siria y del Líbano, países asiáticos. Bien, la última parte, ya para callarme y darle paso a la compañera de Venezuela. La última parte habla de las religiones, porque esto también por ahí es un mito, que muy trabajado en lo que es Argentina. ¿Un árabe es lo mismo que un musulmán? ¿Un musulmán es necesariamente árabe? No. Decir, bueno, acá lo tengo más adelante, ahora voy a llegar ahí, pero el musulmán es una persona que practica la religión del Islam. Y el árabe, como ya definimos antes, es un gentilicio que define a personas nacidas en países árabes. ¿Sí? Decir árabe, bueno, acá vuelvo o dejo, mejor dicho, escrito algo que ya dije, decir árabe es como decir latino, ¿sí? Porque hablo de un gentilicio, pero no de un país en particular, sino de una región que tiene un punto en común, que es el idioma. Y decir musulmán es como decir cristiano, ¿sí? Es una persona que practica una religión. No es que sea lo mismo, no digo que decir que el musulmán sea lo mismo que el cristiano, digo que la palabra musulmán define a una persona religiosa y la palabra cristiano define a una persona según su religión. Siguiendo en esta línea, yo pongo ahí que se puede ser árabe y musulmán, se puede ser árabe cristiano, se puede ser árabe judío, ¿sí? Hay personas que viven en países árabes que no son musulmanes,
y hay personas que vivimos en países no árabes que somos musulmanes. A los fines de la estadística, y como punto final, se calcula que en el mundo hay alrededor de 2.000 millones de musulmanes, de los cuales el 70% no son árabes, ¿sí? Musulmanes en países árabes hay entre 500 y 600 millones, o sea que hay 1.400 millones de personas, a grandes rasgos, personas más, personas menos, que son musulmanes y que no son árabes, que están en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia. Fíjense que, como último punto, pero no menos importante, el país de mayor población porcentual, o sea, no cuantitativa, no cantidad de gente, sino porcentual, es casi un 100%, un 98%, es Indonesia. Indonesia es un país asiático que no tiene ninguna vinculación con lo árabe, ni siquiera podríamos vincularla como fue en la antigüedad de España, cuando tuvo Andalucía, y que los musulmanes llegaron ahí, la corriente árabe llegó a la Andalucía. Bueno, Indonesia ni siquiera eso. Y sin embargo hoy es porcentualmente el país que más población musulmana tiene en el mundo, y no es árabe. Y a la vez, hay países, en todos los países árabes, hay poblaciones no musulmanas. ¿Sí? Esto está bueno también tenerlo en cuenta, para entender que el estereotipo, la barba o cierta vestimenta, no corresponden a una religión o no corresponden a una cultura necesariamente. ¿Sí? Bueno, nos despedimos ahí con una foto de una presentación del grupo, de la división ballet. Le damos paso a Daisy, espero que les haya gustado y espero las dudas también. Traté de hacerlo lo más compacto para adherirme a los 20 minutitos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Amir. Voy a pasar, antes de presentar a Daisy, a leer los mensajitos, y ya te vamos a estar preguntando sobre el grupo, sobre cómo se están manejando ahora con la pandemia, y un poquito más sobre la historia del grupo. Leemos, el primer mensaje tenía que ser de Viviana Llenari, cónsul de San Marino, que siempre nos acompaña. Dice, mitos y verdades sobre ser árabe, un tema de gran actualidad, gracias. La verdad, Samir, excelente, nos has sacado muchísimas dudas y nos has enseñado mucho. Maximiliano Chade, buenas tardes, esperando escuchar al gran maestro Samir. Bueno, Daniel Kaputensky Lazo, un gran amigo de la comunidad polaca, saludos a todos desde Salta, abrazos. Emanuel Castiñeira, es de Casa de Galicia, de acá de Córdoba, que va a ser el próximo expositor, junto a Florencia Bustos Plonca, la secretaria de USIC, y nos está diciendo, se ve perfecto, genial. Florentina escribe una pregunta que ya le vamos a pedir que la haga en el momento de las preguntas, que te la haga directamente, es interesante. Laura Manfredi, grande Samir, grande maestro. Miriam Pérez Schulz, maestro, saludos desde Comodoro Rivadavia. Abrazo, Samo. Lucrecia Fernandino, Samir, gran maestro y gran persona. Janina Rocío Corral, muy buen tema. Después Lucas Barzábal, Yala Samir. Susana Guasantaja, Yala Malem. Espero estar pronunciando. Malem, bien. Arasiles, hola a todos, soy miembro de la Asociación Bella Sicilia. Bueno, esos son algunos de los saluditos, y ahora vamos a irnos para otro lado. Nos vamos a ir para Venezuela, y le vamos a presentar a Daisy, que Daisy tiene 37 años, es venezolana, estudió arquitectura, está casada, es madre de 2 hombrecitos, uno de 16, el otro de 8, y espera a una princesa. Así que en unos meses vamos a conocer a la princesa. Bailarina desde la infancia, actualmente pertenece a la Escuela de Danzas Raíces Venezuela. Y desde julio de 2014 vive en Córdoba. Ya le vamos a preguntar cómo fue la experiencia de llegar a la Argentina. Trabaja
en la parte social. Desde 2013 fue voluntaria y activista de la organización Un Mundo Sin Mordazas. Luego de mudarse para Argentina, empezó a coordinar y apoyar mucho más a la organización, y en el 2018 también organizadora mundial de esa organización. Desde 2015 defiende los derechos humanos de la mano con Un Mundo Sin Mordazas y organizó la comunidad venezolana en Córdoba, muy activa Daisy, y hace trabajos sociales y políticos en la provincia, y en 2017 surge la idea de formar la asociación en la cual trabaja activamente. Bueno, así que Daisy nos va a venir a contar tradiciones, culturas y navidades venezolanas. Adelante, Daisy. Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Soy un poco de dar entrevistas, no me gusta, soy más a lo físico. Bueno, lo importante de acá que nosotros queríamos resaltar siempre es que a pesar de cualquier circunstancia de la vida, siempre tenemos una alegría que nos caracteriza a nosotros los venezolanos, que siempre andamos en alboroto, en bochinche, como les gusta a ustedes decir. Nosotros tenemos una costumbre ya como de cuando empieza septiembre, ya se nos empieza a alborotar el cuerpo navideño. Octubre, llega octubre, se empieza a colocar el árbol el arbolito de Navidad en Venezuela, que es muy expresivo familiarmente porque es grande. Por lo menos en Venezuela tú llegas a una casa, los arbolitos son mínimo 2 metros. Las bolas son grandes, lo identifican, depende de la cultura de cada provincia. Nosotros le decimos Venezuela estados. Por lo menos en la zona de los Andes se presenta el arbolito de Navidad sumado con el pesebre, en realidad en todo el país, pero es más peculiar en la zona de los Andes, que hacen el tipo paradura, que hacen cánticos. Eso es, pasa el Niño Jesús, que también es muy típico en Venezuela. El 24 esperamos al Niño Dios. Luego de allí nos identifica mucho la música desde los septiembre, octubre, una música que se llama gaita, y es en unión, o sea, ya ahí empieza el melancolismo. Por lo menos acá cuando nosotros estamos afuera del país, nos cuesta porque tratamos de adaptarnos y como buscarnos un nidito donde estar para pasar esas fechas. Los platos, las comidas, no sé si me ayuda el chico de la Muni. Nosotros ya a partir de alrededor de el 15 de diciembre ya empezamos a organizarnos para celebrar ya como el compartir, ¿ok? Empezamos a hacer hallacas, que es nuestro plato típico, que es la que ve amarillita, los que ven ahí amarillita, esa es envuelta de harina de maíz, es la masa de harina de maíz precocida. Adentro va las 3 tipos de carne, que es carne, pollo, cerdo y carne roja. ¿Ok? Se hace un guiso, varía, también depende de la zona del país. Por lo menos en las partes andinas se hace el guiso crudo y cuando el momento de hervir tiene la cocción. O más hacia la zona del oriente, que se hace el guiso, se cocina y luego se arma. Esto se llama hallaca y se come todo el año, como desayuno, almuerzo, cena. Es muy típico el plato el 24 de diciembre o para el 31, pero preferiblemente, o se hace normalmente desde el 24. Está el rollete ese que ustedes ven allí, que es un pan largo, más o menos mide 30 centímetros, viene relleno de panceta, jamón ahumado, queso crema, depende de las provincias. Después se envuelve en harina de trigo, que se estira muy finitita y luego se pica así en esos trocitos que están viendo allí. Después pasamos a la ensalada, o sea, eso estamos hablando de una comida de una sola noche y queda uno bien rico y después al rato quiere comerse otra yaca. La ensalada de gallina lo acompaña las papas, zanahorias, guisantes y un poco de mayonesa. Yo en mi casa le echo más trozos de manzanas verdes que son una divinura.
Y luego pasamos al asado negro o cerdo, o pata, o sea, hay dos tipos de carne que acompañamos aparte, que es el asado negro o el pernil, que es la pata flambeada que le dicen ustedes acá. Lo que ven allí, ese asado negro. Eso es para el 24, también se espera el niño Dios, el regalo de los niños, el nacimiento del niño Dios, o sea, es, no sé, me trae nostalgia, pero no sé cómo explicarlo, Samir, me opacas, eres un excelente, yo no hablo así, ok, no me gusta, pero bueno, me toca representar. Luego, después de toda esa comelona, se hace una gran fiesta en familia y se espera el día 25 que se come. Al día siguiente, amanecido de compartir en la familia, se come arepa, relleno con alguno de esos partes que ven en el plato, excepto lo amarillo, que es la yaca, o el típico sancocho del 25 de diciembre, que es un sancocho, ese mismo. Ese es de pollo, se hace mezclado, se parece como al puchero, diría yo, pero no, eso es todo, se echa todos los ingredientes y hierve hasta que está listo. Se puede hacer de carne, se puede hacer de pollo, se puede hacer de pescado, se puede hacer de lo que sea. Y eso se consume el 25 de diciembre o el 1 de enero. Oh, se me antoja. También tenemos un dulce muy típico que no encontramos, no nos dio chance para buscarlo, que es el dulce de papaya, que es el dulce de lechosa, muy típico también en Venezuela, que todos los sabores acá nos ha costado mucho encontrarlo, pero bueno, ahí vamos haciendo comercio acá en Argentina con el tema de los ingredientes venezolanos. Ese es el arbolito, si se dan cuenta, miren la altura del techo, son muy bien decorados y allí se ponen todos los regalos para el intercambio de regalos que se pueda hacer, bien sea el 24 de diciembre o el 31. La música, hay una música que nos caracteriza mucho, nos hace llorar. Sammy, te voy a... Una música venezolana que es como nostalgia, como un despecho cuando uno está fuera de su país. Me están ayudando los chicos. Ahí lo tenías. Bien, ahí Nicolás va. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa. Porque estás viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botan, más si saben que otro llegará. Que se escucha durante toda la Navidad. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botan, más si saben que otro llegará. Gracias, Nico. Bueno, ese es el ritmo o es el género de la música venezolana que se escucha en Navidad. Muy reconocida, melancólica para uno, felicidad para otros. Esa es una de las canciones típicas que se escucha el último día del año, que es el 31 de diciembre. Y bueno, y todos bailamos
disfrutamos. Quiero aclarar que la hallaca no es un tamal, sí se hace muy parecido con la harina, pero no lo es otro tipo de comida. También quería decirles que nosotros en los primeros días de diciembre, alrededor desde el 11 hasta el 18, se hacen los aguinaldos navideños, que son cánticos que se hacen en la iglesia católica. Después proceden a hacer la bajada de la Virgen, que es en la provincia del Zulia, Maracaibo. Ya en esa fecha ya es como el inicio de las festividades navideñas. Creo que de Navidad no hay que vivirlo, compartirlo para saberlo. Luego de eso viene el Niño Dios, el nacimiento del Niño Dios. Después hacemos la llegada de los Reyes Magos. Y después viene lo que es la paradura del Niño Dios, que es cuando se levanta del pesebre, queda mirando a las personas, lo pasean por los pueblos, le hacen cánticos, y luego lo regresan al pesebre, y ya desde allí es que se puede ya recoger el pesebre. Pero es algo muy cultural y muy típico en los países andinos. Bárbaro. Y si ven el tamaño del Niño Dios, los caracteriza mucho, lo valoran mucho, que mientras más grande es el pesebre, los pueblitos navideños de Mérida, por lo menos, o de los Andes, mientras más grande es como más atracción. Hay museos de pesebres, quien hace el pesebre más grande, hacen toda una cuadra, o sea, es algo muy, muy lindo. Y se disfruta todo en familia. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, estamos aprendiendo un poco de todas las tradiciones, la cultura y todo lo que lleva a festejar la Navidad, Reyes. Bueno, ya vamos a hacer las preguntas para los chicos, así vamos conociendo un poquitito más de estas hermosas culturas. Gracias, Daisy. Voy a seguir leyendo algunos saluditos. Chibli, Andrés Vitar, felicitaciones Amo, excelente embajador de nuestra colectividad. Emanuel Castiñeira, qué malo es Samir, hablándolo de comida árabe a esta hora. Bien. A ver. Nazarena Otero, impecable Samir. Farid Yamin, excelente maestro Samir, muy claro. A ver si me estoy olvidando. Georgina Beatriz Luque Bognani, que también estuvo exponiendo, excelente explicación de Samir, nos aclaró muchas dudas. Leila Ibáñez, excelente explicación Samir. Parece que no me estoy olvidando de ninguno. Bueno, ya disfrutamos de las presentaciones de los dos y ahora vamos a abrir las preguntas. Los voy a invitar también a Rodrigo, a Florentina, a Marta, a Nicolás también, si quiere sumarse con algunas preguntas. Y le doy paso a Marta. Yo tengo algunas preguntas para Samir, pero le vamos a dar paso a Marta. Buenísimo lo tuyo, Samir. Felicitaciones. Muy simplemente aclaraste un montón de dudas que tiene mucha gente. Si bien es cierto, nos explicaste claramente que no todos los árabes son musulmanes. Yo quería preguntarte sobre el tema de la discriminación, sobre todo en un periodo en que a todos le metían en la misma bolsa, cómo fue ese periodo del 2000 más o menos para adelante, que bueno, los árabes parecía algo mal visto, y qué acciones han hecho ustedes en la colectividad para paliar de alguna forma todas estas malas acciones y los malos entendidos y toda la mezcolanza que habían hecho la mayoría de la gente. Bueno, sí, está buena la pregunta, porque yo particularmente en el 2001 me imagino que hace referencia al tema de las Torres Gemelas y toda esa rosca, ¿no? Bueno, en esa época yo acá voy a hablar de algo que nosotros hacíamos, que empezó un poco después de eso, pero particularmente es algo en lo que me tocó participar. La sociedad musulmana en ese momento y todas las instituciones salieron como comunicados. Yo recuerdo mi papá, que bueno, falleció en el 2002, que era líder religioso, lo que es el imán de la comunidad musulmana de Córdoba, salió por todos los medios, en aquel momento, bueno, Miguel Clariá, que
Claudio Fantini, bueno, los diferentes referentes, digamos, de la TV y la radio. Particularmente lo que a mí me ha tocado participar, y que aún se sigue haciendo, no estoy yo actualmente, pero hay un equipo excelente de personas, bueno, lideradas por el presidente de la Sociedad Musulmana, por Jihad Sleiman, Jorge Ugauch, Faruk Robles, todos los chicos de ahí de la Sociedad Musulmana. Nosotros empezamos, bueno, mi hermana Sorel Zucaría, que fue también una de las pioneras en eso, empezamos con charlas junto al Comipaz, en primera medida, y posteriormente ya abriendo espacio junto a otras partes, digamos, ya sea el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y otro tipo de organizaciones, abrimos espacios formativos, ¿sí? Formativos que no, como siempre decíamos, no apelan a tratar de que alguien se enamore y se convierta en musulmán, sino justamente a crear esta conciencia, de entender que particularmente si hay grupos extremistas, lamentablemente a lo largo del mundo, no representan de ninguna manera a los 1.400, 1.500, 2.000 millones de musulmanes que hay, y a generar un poquito de conciencia. También lo hicimos cuando yo estuve particularmente en el Sirio libanés, también lo hemos hecho en la Juventud Libanesa, y en esas charlas que se daban en el contexto del Comipaz, que se dan, perdón, yo ya no participo, pero se siguen dando, en el contexto del Comité Interreligioso por la Paz de Córdoba, se aclaraba mucho esto y se trabajaba, era muy importante porque se trabajaba con chicos de escuelas secundarias, vuelvo a decir, se trabaja, yo no estoy, pero se sigue haciendo, se trabaja con chicos de escuelas secundarias de 15, 16 años que están formando por ahí su opinión en ciertos temas. Entonces por ahí comentarles las diferencias, comentarles la base de la creencia, comentarles un poco de la cultura árabe sirve mucho. La USIC ni hablar, de la mano de USIC, creo que tanto la sociedad sirio-libanesa como la sociedad musulmana de Córdoba han hecho muchísimas participaciones, muchos comunicados, eventos, pero siempre apuntando fundamentalmente a la concientización, ¿sí? No es una cuestión de victimizarse, a pesar de que hemos pasado, yo incluso en mi entorno familiar, situaciones por ahí de discriminación, tratamos de alguna manera utilizar este tipo de espacios para poder concientizar y generar un poco de información respecto a estos puntos, ¿sí? Esa creo que la palabra con la que se pueden definir las acciones que hemos llevado a cabo ante los episodios de discriminación, si te lo tuviera que definir en una palabra sería formación. Creemos en la formación, creemos en ese trabajo, en ese trabajo uno a uno, para construir una Córdoba más fraterna, una Córdoba más... Acá sí también quiero decir que en Córdoba particularmente, yo creo que no está impregnado el odio. O sea, si bien hay, como en todos lados, han pasado episodios y hemos sufrido episodios de discriminación, la mayoría de la gente vincula más las diferencias al humor y a otras cosas que no son por ahí contundentes, pero bueno, ante eso justamente como nosotros detectamos que el problema muchas veces no es la discriminación por el miedo o por otro tipo de cosas, sino la discriminación por la falta de conocimiento, creo que la palabra que nos podría definir en términos de las acciones que hemos hecho, tanto en los espacios en los que yo he participado, siempre ha sido formación. Yo quería saber si vos conocés los cambios que se produjo, porque según yo he leído en algunos lugares, hubo mucho más conversos desde el 2001 para adelante, porque es como que quisieron ensuciar tanto a lo musulmán, pero se empezó a hablar mucho más de la religión y bueno, el Islam escaló enormemente en cuanto a conversos. Sí, ahí estaría bueno por ahí tener la palabra de las autoridades de la sociedad musulmana, pero sí yo te puedo decir que la institución en sí, no como institución, sino como mezquita, ¿sí? O sea, olvidándome de la parte institucional y yendo específicamente a uno de los fines principales que tiene la institución, que es mantener el lugar de rezo de los musulmanes, que es la mezquita. Hay un momento y hay una
un momento histórico que sí coincide con el 2000, con el 2001, con el 2002, donde hay una irrupción enorme de gente que se acerca al Islam. Yo le propongo y le sugiero, porque acá uno trata de dar información y de formar sobre qué es una cosa y qué es otra, pero me parece que hay una opinión que sería muy buena, y yo lo dejo ya que estamos hablando en un espacio como este. Creo que sería muy bueno hacer una entrevista o que participe de estos espacios a una persona que se llama Marco Robles, que es un chico que se convirtió, se hizo musulmán, yo no sé qué edad tenía, pero debe haber tenido 15, 16 años, o sea, era muy joven, fue algunos años después, fue el 2005, 2006, de haber sido, y se acercó justamente a raíz de la mala información, y él mismo lo dice, cuando tenemos la oportunidad de charlar, hemos trabajado muchísimo en la juventud de la sociedad musulmana, él actualmente es directivo, de hecho, de la institución, teniendo más o menos mi edad, 28, 29 años, y es alguien digno de escuchar, ¿sí? La historia de vida que él tiene, cómo llegó y cómo lo atravesó posteriormente, el cambio religioso, la verdad que es digno de escuchar, así que estaría bueno por ahí tener la palabra de él. Es una persona que se acopla a la definición que vos acabas de dar, o sea, esto de cómo afectó y cómo hizo toda esta mala propaganda, que sí, yo así como salvaguardo de alguna manera a la comunidad de Córdoba, también pongo un poco en tela de juicio el rol de los medios, en masivizar. Muchas de las cosas que yo expliqué recién en realidad se prestan a confusión, no por el vecino, sino por los medios. Por los medios que te hablan de un atentado terrorista y le ponen islámico cuando no lo es, cuando hay una facción, cuando hay un grupo que no responde a los intereses del Corán, que es la guía de los musulmanes, que te vinculan a lo árabe con lo musulmán, que ponen todo en la misma bolsa, y ponen todo en una bolsa de algo desconocido. O sea, generan en la gente la impresión de que los árabes somos lo mismo que los musulmanes y que todos nosotros somos un grupo de gente que vive en países subdesarrollados, que nos sentamos en el piso, que no sé, generan una conciencia colectiva. Yo, sin ir más lejos, cuando daba esas charlas en la sociedad musulmana, lo primero que decía es, fui a tal colegio en el secundario, actualmente trabajo en tal lado y actualmente estudio ingeniería en la UTN. O sea, esa era mi primera carta de presentación. ¿Por qué? Porque los chicos que estaban adelante mío tenían que entender que yo era uno más, que el hecho de ser musulmán no me hacía un extraterrestre que venía desde Neptuno, con una mentalidad que atrasaba 1000 años y con una idiosincrasia violenta. Era un tipo, un laburante, en algún momento de mi vida comerciante, en otro momento como hoy, trabajador en relación de dependencia, como muchos de los padres de ellos, como muchos de sus tíos, de sus hermanos mayores, de sus madres. Eso era yo, no era un extraterrestre. Entonces, eso un poco complementa también la consulta anterior, Marta. Y te agradezco porque son buenos temas y hay que tocarlos. Bárbaro, bueno, hay varias preguntas, así que le cedo la palabra a Rodrigo, que va a hacerte también. Samir, tengo dos preguntas para hacerte. Una que me interesa mucho es que nos puedas comentar acerca de los lugares que para vos son icónicos o muy representativos como para poder visitar en relación a los países árabes o que conforman la Liga Árabe en general, pero más que nada consultarte por Líbano. Y por otro lado, hacerte una consulta, ¿cómo ves vos la conformación y la fuerza que puede llegar a tomar o no de acá en adelante la Liga Árabe? Como una unión por ahí, si va hacia una modernización y una unión por ahí un poco más grande de los países que conforman la Liga Árabe, van a aprovechar ese potencial, o ves que por ahí hay mucha heterogeneidad y necesitan por ahí algún tipo de coherencia o cohesión en algunas cuestiones. ¿Cómo lo ves a eso de acá al futuro? Preguntándote esto, no ya más análisis internacional, ¿ves cómo ves a nivel de posicionamiento en el globo la Liga Árabe como un conjunto? Perfecto, bueno, en la primera pregunta, la verdad que
los países árabes tienen una variedad enorme, como decía al principio, de suelos, de climas, de ecosistemas, de geografías, de idiosincrasias. Hay mucha gente que, por ejemplo, nosotros particularmente con el Sharaf trabajamos y nos enfocamos mucho en lo que es esa gran colectividad árabe de la que hablaba al principio, que es Siria y Líbano, y nosotros sumamos Palestina también por una cuestión de cercanía geográfica, por una cuestión de que hay cultura atravesada, digamos, entre esos países. Pero, por ejemplo, la gente le enloquece Marruecos. El que va a España y el que quiere ir a España y pasa porque cruza el charco y llega a Marruecos, se encuentra con algo que espera. Bueno, Marruecos también tuvo, ahí apelo a los más 35, tuvo una irrupción en la novela El Clon, hace, no sé, ¿qué año fue? 2000 también, debe haber sido por ahí. La novela El Clon, que se filmaba en paralelo entre Brasil y Marruecos, hizo que, por ejemplo, una ciudad como Fez, que es una ciudad que no es que tiene, porque es cierto lo que mostraba El Clon, tiene construcciones antiguas y todo, pero no por una cuestión de mentalidad, sino porque hace de eso su caballito de batalla en términos de turismo, ¿sí? Entonces ha tenido como toda esta reivindicación histórica cultural, y bueno, en Marruecos tenés Casablanca, tenés Fez, tenés grandes mercados que representan lo que uno concibe como árabe, el comerciante, y aparte tenés la costa del mar Mediterráneo, que es increíble, ¿no? Después, bueno, la historia, creo que en términos de historia hay mucha, pero en lo que nos ha llegado a los argentinos, quizás Egipto sería el país a visitar. Y en el caso puntual de la región nuestra, Siria y Líbano son países increíbles, son países que uno por ahí no conoce. En el caso de Siria es muy particular, porque en todo el territorio sirio, aproximadamente el gran porcentaje de habitantes se distribuye en aproximadamente un 40% del territorio, y esto se debe a que Siria vos pasas desde el mar Mediterráneo hasta el desierto, que colinda con Irak, que colinda con el sur de esa región. Entonces, las grandes urbes se han establecido en cordones montañosos, cercanos a lo que es la frontera con el Líbano, y en lo que colinda con el mar Mediterráneo. Y en el caso del Líbano también es impresionante, porque el Líbano es un país que tiene 4 millones de habitantes en la mitad del territorio de Tucumán. Imagínense la mitad de la provincia de Tucumán con 4 millones de personas viviendo El ahí. más chico de los países de la Liga Árabe, ¿no? Exactamente. O sea, la mitad del territorio de Tucumán, 4 millones de personas viviendo adentro de un país que es excepcional. Que, por ejemplo, mi papá, que era libanés, le cautivaba enormemente las altas cumbres, porque hay una parte del Líbano que es particularmente la que colinda con Siria, que es una región montañosa, lo que se llama el Antilíbano, y la costa del mar Mediterráneo es impresionante. O sea, esa zona, lo que es Biblos, lo que es, bueno, la misma Beirut, es increíble. Y aparte hay un montón de historia, han pasado, la mayoría de los imperios han pasado por ahí, o sea, vas de Baalbek, de las ruinas romanas de Baalbek, a Biblos, que es una ciudad de principal importancia para lo que es sobre todo la historia cristiana. Fíjense que estamos hablando de un país árabe y estamos hablando de historia cristiana, no musulmana. También como para volver al inicio. Y tenés la modernidad explícita en lo que es Beirut, particularmente, que parece una ciudad europea. Yendo a la segunda pregunta, la Liga Árabe, así como los países árabes son heterogéneos, la Liga Árabe es heterogénea, es muy heterogénea, y es muy heterogénea también en términos de representación política y de acuerdos comerciales. Por ahí es muy complicado hablar de la Liga Árabe cuando, obviando todo el contexto, pero como tampoco quiero hablar 2 horas y media, el contexto básicamente está definido en una palabra que dije recién al principio, que es la medialuna fértil, porque me habla de lo que es históricamente esa región, ¿sí? Una región que estuvo bajo dominio, insisto, de todos los imperios, que es la puerta de entrada o la triple frontera, si se quiere, entre lo que es África, Asia y Europa, ¿sí? Europa al norte, África al sur, al este lo que es el Maghreb, ¿sí? Los países árabes. Entonces, puntualmente, esa región que definimos como Maghreb es una región que los países han
necesitado o han ambicionado a lo largo de toda la historia, sobre todo Europa y las grandes potencias. Y la generación de la inestabilidad en toda esa zona, tanto en Siria como en el Líbano, como, bueno, ni hablar todo lo que pasó en Palestina a lo largo de los años, ni hablar en Egipto, ni hablar en Libia, la posición política que de alguna manera toma Arabia Saudita y los países del Golfo respecto con otras realidades que por ahí tiene países como Siria o como Egipto, volviendo a esa designación, hacen que, yo tampoco quiero desalentar, pero tampoco puedo ser muy optimista en rol de la fuerza que por ahí puede tener la Liga. ¿Por qué? Y Siria, sin ir más lejos, cuando estuvo en conflicto, se debatió, los mismos sirios debatían, el nombre formal de Siria es República Árabe Siria. ¿Sí? No es Siria, sino República Árabe Siria. Y los mismos sirios o algunas facciones del territorio sirio debatían si seguir llamándose árabes ante la antipatía que tenían con los países del Golfo, por ejemplo. Entonces, por ahí se hace bastante complicado pensar que la Liga Árabe concebida como está actualmente vaya a tener fuerza. Ahora, sí es prominente el resurgimiento de Siria, ya con un Estado más consolidado. En el caso del Líbano, lamentablemente, no hay muchas muestras de que hay una inestabilidad política que la verdad que lo está matando. Es tocar fondo después de muchos años de administraciones. Bueno, no me quiero meter mucho en política para no generar antipatía, pero es la realidad. Hoy en el Líbano explotó una bomba de 30 años, no de 2 días, o sea, no se le puede achacar a un Estado, a un presidente o a un primer ministro. Y la inestabilidad que han generado por ahí en países que antiguamente o hasta hace 5, 6, 10 años eran un poco más prósperos o seguros, como Libia, como Egipto, la inestabilidad social y política, en muchos casos generada por gente de afuera, ¿sí? No generada por el propio pueblo, también ha detonado años de una construcción política bastante importante. Así que hoy por hoy, si te lo tengo que resumir en una palabra, es reconstrucción. Hay que ir hacia una reconstrucción. En el caso del Golfo, obviamente, que siguen teniendo sus acuerdos y siguen teniendo una postura más cercana a otra línea de pensamiento. Y bueno, es muy difícil pensar el Magic, entendido como Levante Mediterráneo al norte y Golfo al sur, es muy difícil pensarlo unido. Es casi utópico, te diría. Gracias, Rodrigo. Bien. Le invitamos a Florentina también a hacerle una pregunta a Samir. Sí, yo tengo 2 preguntas, una muy cortita para Samir y después otra para Daisy también. Samir, te quería preguntar, vos cuando estabas describiendo, describiste una palabra que era polisedentarios, ¿puede ser? ¿Polisedentarios? Sí, eso escuché. ¿Puede ser algo que cuando describiste cómo eran las culturas? No, dije no sedentarios, o sea, eran nómades. Ah, entendí, polisedentarios. Digo, ¿qué será esto de polisedentarios? Digo, alguna nueva cosa. Y después a Daisy le quería preguntar, cuando uno migra, el que toma la decisión de migrar es generalmente un adulto, pero muchas veces vienen niños asociados a esa migración. Entonces quería hacer hincapié en cómo es la escolarización de estos niños venezolanos que vienen con sus papás. ¿Es fácil? ¿Qué problemas presentan? Desde algo tan simple que al tener un documento distinto ya es complicado anotarse en el colegio, todo. Y después con las costumbres, también pensaba en niños pequeños, que a veces no tenés quien los cuide, si hay guarderías específicas para estos niños que vienen, o cómo se manejaban los niños, digamos, venezolanos. ¿Cómo se manejan? Y es un poco complicado. Acá existe la posibilidad, y es ley, de que el migrante estudie, ¿ok? Sin costo. Es una de las cosas o un beneficio que tenemos. Sí es complicado encontrar un cupo o un puesto en el colegio. Es complicado, pero se encuentra.
Es fácil la flexibilización que hay con el tema de documentación, porque solamente para inscribirte tienes que tener una documentación o partida de nacimiento y la acta o la libreta de vacunas. Es lo único que te solicitan para el primario. Para el secundario sí es un poco más complicado porque te exigen la documentación apostillada, que allí es ya donde empieza a afectar el tema de la documentación venezolana, porque para nosotros se nos complica muchísimo el sacar la documentación para los niños menores de 9 años, porque no lo hacen, no es como acá en Argentina que tú al nacer te hacen un acta y vas inmediatamente a RENAPER y vas a obtener un documento, no. En Venezuela no, en Venezuela tú tienes solamente la partida de nacimiento y tienes la opción de sacar el pasaporte, pero desde el 2012 está súper complicado todo el tema de documentación. Pero acá en el colegio es, gracias a Dios, factible de que los chicos estudien, igual que en la universidad. Un poco engorroso en el tema de la documentación cuando la piden apostillada o certificada acá en las organizaciones o en los colegios o las universidades. Y con el tema de migrar, bueno, es lastimoso porque hay muchos padres que han salido, los padres y las madres que están acá o en todo el país, porque somos más de 5 millones de venezolanos que hemos salido y han dejado a sus hijos en Venezuela porque no tienen una documentación legal que los avale a nivel mundial o al lugar que vayan a migrar. Bien. Daisy, te hago una pregunta. ¿Cuántos venezolanos decís que hay acá en Córdoba? ¿Hay algún censo que se ha hecho? Nosotros manejamos el censo de profesionales y las estadísticas por organización o actividades organizadas o trabajos laborales que se hacen. Se manejan por varios ámbitos, ¿ok? Y nosotros estimamos, hasta el año pasado que trabajamos con el delegado de Migraciones, se estimaba hasta diciembre 15.000 venezolanos acá. Se espera que ahorita haya alrededor de 18.000 y está parado por el tema de la pandemia. Sin embargo, siguen entrando. Bien, y en ese censo profesional, ¿cuáles son la mayoría de las profesiones a las cuales se dedican o que ya vienen con estudios? Derecho, contaduría, ingenierías, arquitectura, administración es una cantidad sorprendente. Y después va disminuyendo por el tema, después vienen los profesionales de la salud, después vienen las carreras más chicas, pues como educadores, pero hay también bastante, hay muchos abogados. Bien. Todos te conocemos porque sos muy activa en tu asociación, siempre haciendo actividades. Contanos qué actividades están realizando en este momento o qué actividades realizaban sin la pandemia y ahora. Antes de la pandemia, trabajo social, actualmente trabajo social, cultural. Acá está muy parado por el tema de las reuniones, pero sí, seguimos trabajando lo social con el tema de ayudas, que estamos retomándolo nuevamente porque antes nos acompañaba la Iglesia Jesuita y la Cruz Roja. Nuevamente estamos tomando la iniciativa, ya que podemos está más flexible la cuarentena. Pero por los momentos solo la ayuda. Actualmente se está también trabajando con los emprendedores en la provincia de Córdoba. A nivel de todas las municipalidades estamos trabajando alrededor de 17 con los emprendedores. Pronto se va a hacer una revista digital donde se van a presentar todos los emprendimientos que están acá en la provincia. Muy bien. Si viene... Bueno, si hay venezolanos que quieran contactarse con ustedes o un grupo de personas que quieran sumarse a colaborar, ¿por qué medios lo pueden hacer? ¿Por redes sociales, por algún teléfono, algún mail? Nosotros tenemos nuestras redes sociales que se llaman Venezolanos en Córdoba, Argentina. Nos van a identificar con el logo de la asociación, es la única red social que tenemos oficial. Por allí siempre colocamos toda la información para brindar. Y el teléfono 351-5423-382.
Siempre por allí se está brindando todas las informaciones y se aclaran dudas. Eso sí, hemos estado activos todo el año aclarando las dudas de todos. Perfecto. Invito al resto de los integrantes para poder hacerle alguna pregunta a Daisy. Rodrigo. Daisy, te quería consultar cómo es o cómo ves vos que estás más en trabajo, ¿no? Codo a codo con todos los venezolanos, la adaptación que tienen a Córdoba particularmente, si notas por ahí algunas cuestiones que les cuesta adaptarse a la idiosincrasia que tiene Córdoba, el estilo de vida que tenemos en Córdoba, a cómo funciona por ahí a nivel de Estado Córdoba, a nivel servicio. ¿Detectas por ahí que cuesta adaptarse a los venezolanos a eso? Mira, actualmente sí. Actualmente sí, porque hay un porcentaje muy alto con el tema de desempleo por el tema de pandemia, para no entrar en detalle. Pero el tema de la adaptación, uno trata de buscar la manera de adaptarse. Primero porque Córdoba es cómodo, ¿ok? Y uno puede acá respirar la tranquilidad que no se puede en nuestro país actualmente. Yo quiero ir en la misma línea, Daisy, y preguntarte qué es lo que más le cuesta, porque sé, por ejemplo, que... No te escucho, Marta. Marta, ¿me pediste algo? Si podés repetir, sí, Marta. Que quería preguntarte si parecía algo tan simple, por ejemplo, el tema del clima, que sé que a los venezolanos les cuesta muchísimo, y así cosas así que para la mayoría de la gente nos parece, la mayoría de los migrantes nos parece algo tan simple. ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa o les trae problemas acá en Córdoba? Ya sabemos que el migrar es un desgarro, que todos lo vivimos. Yo me refiero a algo más particular que tal vez la sociedad cordobesa o los demás migrantes podríamos ayudar. Bueno, terminando la respuesta de Rodrigo, uno se adapta acá y uno trata de acostumbrarse y buscar la manera de cómo vivir acá para no sentirse tan solo o falta de nuestras costumbres. Y sí, con el tema de cuando uno migra, cuando uno llega acá, nosotros todo el año tenemos calor, o una temperatura caribeña es refrescante, es calmada. Cuando nosotros llegamos acá hace mucho frío. Nosotros desde 2015 hacemos jornadas de abrigo y de utensilios de la casa y del hogar para poder abrigar a las personas venezolanas acá. Entonces el tema de la temperatura se afecta mucho, y el tema de documentación también afecta mucho, porque nosotros somos como muy legales. A nosotros nos gusta tener todo en regla para poder avanzar. Entonces acá el tema también de documentación es un poco complicado. Clima y documentación. Y ya después de tú tener la documentación, bueno, ya Dios va abriendo puertas y posibilidades que se va abriendo, pues. Gracias, Daisy. De nada, Rodrigo. Marta, ¿tenés alguna otra pregunta para Daisy? ¿No? Florentina, ¿tenés alguna pregunta para sumar? No, ya me he empapado de todo. Muy bien. Daisy, si alguien va a Venezuela, ¿qué localidades no puede dejar de visitar? ¿O qué museo, qué lugar histórico? Mira, yo diría que es cuestión de gustos, porque por lo menos cuando más aterrizas, está el Estado Vargas, que allí tiene mucha historia con el tema de nuestro libertador Simón Bolívar. Hay muchos museos, muchas casas. Después, si empiezas a subir la montaña, vas a encontrar Caracas, que también hay muchísimos museos de historia. Y bueno, no puede faltar las playas. Las playas, es que Venezuela es tan linda y es tan completa, que tenemos de todo. Por eso te digo cuestiones de gusto, porque tenemos nieve, playa, arena, frío, calor. O sea, tenemos de todo. Y se adapta a los gustos de cada quien. Excelente. Samir,
me quedó cuando hablaste de la religión musulmana. Tu papá era imán de la colectividad. Me gustaría que nos digas qué significa, y te voy a hacer otras preguntas. ¿Cómo es ser un niño musulmán en Córdoba? Niño y adolescente. Y lo que conocemos a tu mamá lleva el velo. ¿Cómo ve la sociedad cordobesa que una mujer acá en Córdoba lleve el velo? ¿Y cómo lo viven ustedes? La primera no te la entendí muy bien. O sea, sobre mi papá. ¿Qué función cumplía Ah, bien. la colectividad? Porque vos nombrás que tenía un cargo, pero ¿qué es lo que significa? Ahí va, bien. Bueno, mi papá es inmigrante directo, era libanés, llegó a los 24 años. Cuando él llegó, en realidad, lo voy a dar vuelta. La que fue al Líbano fue mi mamá, ¿sí? Pues mi mamá es hija de libaneses, de padre libanés. Entonces la que fue al Líbano fue mi mamá, no es que mi papá vino a Argentina, mi mamá fue al Líbano. Así empieza la historia, vamos a contarla bien, como debe ser. La que fue al Líbano fue mi mamá en un viaje que se dio casi casualmente porque sus tíos iban, mis tíos abuelos, tenían un viaje planificado con sus primas, y bueno, se dio la posibilidad de que ella también pudiera ir, de que estuviera un par de meses allá, con 16 o con 17 años. Se quedó, tú lo conoció mi papá, se casaron, la tuvieron a mi hermana más grande. Todo eso pasó en el Líbano, ¿sí? Eso también es importante por ahí de destacarlo, porque es desencadenante de lo que viene después. Todo eso pasó en el Líbano, la tienen a mi hermana nace allá, mi hermana Sober, y el viaje hacia la Argentina, o la planificación, mejor dicho, del viaje hacia la Argentina, se debió a un interés que tenía que ver simplemente con lo social, con que mi mamá básicamente, que se había ido con 17 años, volviera con 19 a la Argentina diciendo, acá estoy casada, tengo una nena recién nacida. La comunicación obviamente en ese momento era por carta, o sea, una carta salía y llegaba 20, 30 días, recién llegaba de acá al Líbano, del Líbano hacia acá. Entonces, bueno, era un viaje de tipo social, de tipo conocer a la familia, terminar de cerrar el círculo. Cuando mi papá llega y cuando mi mamá se embarca, porque mi papá llegó antes que mi mamá, en el Líbano empieza la guerra civil que se dio en el año 76. Y mi papá, a diferencia de varios de sus hermanos que por ahí tenían una formación distinta o se desempeñaban en otras actividades, mi papá ya tenía el título de sheikh, que se llama, que sería como el cura, como el guía religioso, y eso te habilita en el Líbano. Quizás algunos recuerden, en Argentina también era así antiguamente y quedan algunos colegios, donde es muy común que el colegio esté al lado de una iglesia o el colegio esté al lado de una mezquita. ¿Sí? O sea, es el templo con el colegio, y eso actualmente en el Líbano todavía sigue existiendo. Entonces mi papá era profesor de secundario, 24 años, tenía su vida ordenada, tenía su casa, y se tuvieron que venir en realidad no se tuvo que venir, se vino, y cuando se vino, mi abuela le manda una carta y le dice, quédate allá porque si volvés acá, era obligatorio el enrolamiento al ejército libanés. ¿Sí? Perdón que me extienda en esto, pero creo que es importante como para entender la vida de mi papá. Mi papá era, voy a decirlo, y espero no arruinar la memoria, pero era medio un inútil con el tema de las armas. No es que era un tipo muy avesado, no es que era un tipo de armas ni de formación quizás armamentista. O sea, era un tipo que para la concepción de mi abuela, mi papá le iba a pasar mal si se lo llevaban al ejército. Básicamente ese sería ese sería el ejemplo. Entonces, bueno, termina quedándose acá básicamente con muy poco. O sea, arrancan de muy abajo con mi mamá. Los primeros trabajos de mi papá no se dan como guía religioso. Él durante muchos años trabaja como la mayoría de los inmigrantes, conoce un paisano que tenía una fábrica de telas y el tipo, sabiendo que mi papá no hablaba, lo manda al depósito para que pueda hacer algo.
después trabaja en una estación de servicio, digamos, va atravesando diferentes estadios, hasta que se hace cargo, como guía religioso, ¿sí? Como si fuera un cura, de la comunidad o la colectividad musulmana en la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba. ¿Sí? Ahí empieza su trabajo en términos de guía religioso, ya a una edad mayor, a una edad de más de 30 años. ¿Sí? O sea, mientras tanto, sus primeros pasos, digamos, en la Argentina fueron por, creo que es la vida de la mayoría de los inmigrantes, o sea, llegan y tienen que salir a hacer algo. Y esa fue un poco cómo empezó la vida de él y la vida de mi mamá, que también trabajó de sol a sol, porque ya tenían una hija, porque ya venía un hijo, que fue mi hermano Julio. Yo llegué mucho tiempo después de eso. Pero digo, la vida de la mayoría de los inmigrantes, de la mujer y el hombre a la par, trabajando para salir adelante, poniendo un negocio con los pocos ahorros de algún trabajo en relación de dependencia, hasta que llegó el punto de liderar religiosamente la institución, pero sin abandonar el trabajo, sin abandonar el negocio, sin abandonar otras cosas, porque de algo la familia tenía que vivir, más allá de que mi mamá siempre fue una persona trabajadora. O sea, no le recuerdo a mi mamá ama de casa. No. Si bien lo era, porque la verdad que es una mamá de la cual solo tengo palabras increíbles, era una ama de casa, pero no era una persona que se quedara en la casa, ¿sí? Sino que todo el tiempo y todo el día estaba buscando la forma de poder trabajar y de poder salir adelante. Eso en cuanto a mi papá. En cuanto a mí, bueno, me atraviesa el 2001, por eso está buena la pregunta de Marta. Yo en el 2001 tenía 11 años, 10, en realidad en diciembre en julio, mejor dicho, cumplo los 11. Y me atraviesa, como lo decía recién, ya de muy chico me forma el temple y me mete en la cabeza la palabra formación. No solamente me la mete la vida, sino me la mete mi familia. Creo que en ese sentido mi papá era un tipo dialoguista, era un tipo, bueno, el resumen de su vida creo que es, o uno de los resúmenes de su vida, es haber sido parte formador del Comipaz, ¿sí? Sentarse con gente de las otras religiones, cristianos católicos, evangelistas en principio y judíos, y ni hablar mi hermana. Hablamos de la USIC y hablamos de una de las formadoras de la USIC como representante de la sociedad musulmana. Entonces, con esa familia, creo que, y con esa institución impregnada, porque un poco eso eran los valores siempre de la sociedad musulmana, y lo siguen siendo, el diálogo, la participación interreligiosa, la formación, creo que me metió de muy chico eso de, che, te están haciendo un chiste, ¿qué pasa? ¿Reaccionás violentamente? No, bueno, al chiste lo aprovechás, por más que no te gusta. Porque por más que uno trate de adherirse al humor y trate de entender que el cordobés hace humor con todo y todo, la verdad es que no le gusta. O sea, al musulmán no le gusta que hablen de los musulmanes, al venezolano no le gusta que hablen de los venezolanos, por más que lo pueda tomar con humor. No nos gusta, al inmigrante no le gusta. Sí, eso está bueno decirlo, pero no es una cuestión de victimizarme, pero no nos gusta. O sea, están hablando, pasa que también uno tiene que entender que la gente habla de algo que no conoce y atravesada encima por un medio de comunicación o por una opinión pública que tampoco nos ayuda, ¿sí? Entonces creo que la única forma constructiva de atravesar eso fue forjarme desde muy chico. Me acuerdo cuando fue lo del 11 de septiembre fuimos a La Voz del Interior con unos chicos de la comunidad judía también en el marco del Comipaz y con algunos otros chicos de la sociedad musulmana, y nos hicieron una entrevista y bueno, y de ahí en más era eso, era dar la cara. O sea, mi vida de chico fue dar la cara. No fue esconderme y pasar desapercibido, porque me llamo Samir, o sea, no hay forma de pasar desapercibido, ya partiendo de esa base, y lo digo con orgullo, no lo estoy diciendo con pesar, lo digo con todo el orgullo, porque me llamo Samir, porque soy musulmán, porque si estaba en una juntada social con mis amigos y me ofrecían una cerveza no la tomaba, y porque tenía ciertas actitudes en mi vida que me diferenciaran, por más que yo me paro al frente de un grupo y digo, che, soy Samir, pero tengo 30 años, trabajo en tal lado y estudio tal cosa, como para emparentarme. Si no soy un bicho raro, pero tengo mis particularidades y eso me obliga a estar preparado, ¿sí? Creo que la mochila, que siempre digo que es pesada, pero también es gratificante, la mochila pesada y gratificante que tuve desde chico
es el tener que saber exactamente qué dice el Corán de tal cosa, qué dice el Corán de tal otra, poder explicar, poder desarrollar el discurso, como para, me sale defenderme, pero no sé si es defenderme, es educar. ¿Sí? Esa es un poco la forma en la que me forjé, incluso desde muy chico. Y en el caso de mi mamá, un poquito lo planteé con el tema del velo. Estamos ya casi en el cierre. Te gusta hablar un montón, es muy entretenido. Perdón. Necesito que cuentes lo de tu mamá. Pero si no, vamos a estar hasta las 9:30. Sí, sí. No, bueno, porque de mi mamá me preguntaste puntualmente por el velo, y bueno, el tema del velo también un poquito lo toqué. No tiene... La verdad que en el caso de ella, en muchos casos se la han confundido con una monja, entonces hasta en algunos casos le fue bien, pero digo, la falta de respeto la hemos notado, bueno, hay cuestiones aisladas, no sé, una vez estaba caminando con una amiga por Colón y General Paz, pasaron un auto, abrieron la ventana y le escupieron. Ese tipo de cosas lamentablemente le han tocado, pero no puedo decir que es la generalidad de su vida, porque aparte si lo dijera estaría yendo en contra de lo que ella misma piensa, ¿sí? Ella es una persona que es orgullosamente argentina, y que ama a la Argentina porque ella es argentina, nació acá, y que ama a la Argentina conociendo cómo es la comunidad o el público en general, por decirlo de alguna manera. Entonces si dijera ella ha sido discriminada, me ganaría el odio de ella, digamos, entonces no lo voy a decir. Más allá de lo que yo mismo pienso, pero en general, mi mamá abrió una boutique en el año 2007 en el barrio Alto Alberdi, y creo que le enseñó a todas sus vecinas y a la mitad de Alto Alberdi lo que era el Islam. Entonces, digo, esto de convertir una crisis o una situación que pudiera ser medio incómoda en una oportunidad, es algo que lo he tenido desde chico y que lo he visto con el ejemplo, así que esa es un poco la forma corta de poder responderte, Vero. Perdón la extensión. Bárbaro. ¿Cómo los encuentran en redes sociales a ustedes? Al-Sharaf. Al-Sharaf Folclore Árabe en Facebook y Al-Sharaf Dabke en Instagram. Bien. Esas son las redes. Bárbaro, quiero avisarles que hay muchos saludos para todos. También Omir Osuna manda muchos saludos a Daisy de la Asociación Venezolana. Pregunta dónde se pueden encontrar los ingredientes para ayaza. Hallaca. Bien, sí. Después Viviana, hermosas las tradiciones venezolanas, y muchísimos saludos que no lo vamos a poder leer en este momento. Así que, ¿dónde se encuentran esos ingredientes? Y ahí empezamos con los saludos finales. Bueno, los ingredientes para los platos típicos para Navidad los encuentran, hay varios emprendedores, ¿okay? Así que la harina, las hojas de hallaca, que es la hoja de plátano, todo lo pueden encontrar en nuestra revista virtual que va a salir el día lunes. El día lunes va a estar todos los emprendedores y ahí van a ver toda la información de los que los venden. Así que allí va a estar. Que nos sigan y ahí van a encontrar la información. Que lo sigan en las redes. Venezolana en Córdoba, Argentina. Gracias. Estás con el micrófono abierto. ¿Querés decir alguna otra pregunta o hacemos el cierre? No, hacemos el cierre y decirle a Samir que la sociedad árabe musulmana, que si bien es cierto, él no representa hoy a la sociedad árabe musulmana, pero fue parte, es uno de las instituciones fundadoras de la UCIC. Es más, nosotros firmamos el acta constitucional hace 23 años en la sociedad árabe musulmana. Tanto su papá como Zoer, su hermana, han trabajado muchísimo para la formación de UCIC, que estamos muy contentos de haber contado con ellos. Más que eso, un recuerdo y un respeto a la familia El Zucaría por todo lo que han hecho desde los principios de la UCIC. A veces se nos alejan un poco y después vuelven, pero bueno, sabemos que siempre están ahí cercanos. Y también decirle a Daisy que si bien ellos tienen una asociación nueva, la UCIC siempre está abierta para todos los venezolanos que quieran integrarse, que ella ya es parte de la UCIC, pero sigue siendo abierta la apertura para todas las otras instituciones de venezolanos que quieran acercarse a nuestra institución. Y finalmente, insistir a todos, invitar a todos que contesten la encuesta migrante que el 15 de noviembre termina,
tenemos ya pocos días para hacer la encuesta, la importancia que tiene de tener esos datos de primera mano para que sepamos lo que pasa con los migrantes en la Argentina. Gracias, Nico, la encuesta esta que se hace por un mes, y también invitarles nuevamente para el 7º encuentro de líderes migrantes que empieza este sábado, que vamos a tener a la Directora Nacional de Migraciones y muchas autoridades de diferentes provincias. A las 16 horas vamos a estar la transmisión por Zoom, y también después por las redes sociales de USIC y de Infocolectividades vamos a retransmitir. Así que les esperamos a todos también en en el encuentro, y sobre todo, muy especialmente invitarle. Este encuentro va a durar 4 sábados, pero el sábado 28 de noviembre vamos a hacer nuestro segundo encuentro de lideresas migrantes, y también vamos a hacer encuentro de nuevas masculinidades, porque nos dimos cuenta en el encuentro anterior que había muchos hombres que también querían participar de este encuentro. Entonces en este encuentro, del segundo encuentro, vamos a hacer las 2 partes. Va a haber uno para los varones y otro para las mujeres. Así que les esperamos a todos. Por nuestras redes sociales pueden enterarse más cómo inscribirse, cómo participar. Excelente, excelente por toda la información. Y bueno, ya estamos llegando al final de la 8ª jornada de Jueves Culturales, donde hemos aprendido muchísimo y siempre quedan preguntas para poder hacerles a los chicos. Ya sabemos las redes sociales para poder contactarlos. Voy a pedir a Daisy, a Samir, que digan unas palabras de despedida. Después le invito también a Florentina, a Rodrigo, y bueno, y ya hacemos el cierre. Daisy. Bueno, les quiero dar las gracias a ustedes por esta iniciativa, porque de una u otra forma uno va aprendiendo, y quería, no sé, decir algo como que no es discriminación, sino falta de aprender, ¿no? De las culturas, porque aunque hay personas que lo hacen muy seguramente de lo que están haciendo, o sea, se gozan de las cosas que están haciendo, pero creo que es por falta de aprender y de entender, ¿no? Y bueno, ir con la vida, hay que saber que la vida es buena y hay que disfrutarla, hacer el bien sin mirar a quién, y listo, para adelante. Muy bien, Samir. Bueno, nada, en mi caso, agradecerle... No, cortito. Agradecerle a la municipalidad, agradecer a USIC por el espacio, y no solo por el espacio mío, sino por el espacio para el conocimiento de todas las colectividades o de todas las historias. También va en este caso por la cuestión de la compañía que me ha tocado, que es Daisy, va mi admiración. Digo Daisy como podría decirlo de muchos de los otros líderes migrantes que hay en Córdoba. Va mi admiración por el trabajo y mi respeto a todo lo que es la colectividad venezolana. Y bueno, invitarlos a nuestras redes sociales, el que necesite por ahí o que quiera ver la presentación, que me la pida, no hay ningún problema. Incluso te la puedo pasar a vos, Vero, para que la disponibilice con quien quiera. Una enorme gracias, un enorme respeto, y gracias a toda Córdoba, porque más allá de los hechos aislados, somos un lugar fraterno, somos un lugar que abraza, y eso es importante tenerlo en cuenta y destacarlo siempre que se pueda. Así que eso. Bien. Florentina. Siempre en estos encuentros me encuentro confort, me reconforto, porque hay muchas situaciones que nos atraviesan a todos, más allá del país que uno representa. Muchas vivencias son comunes, entonces es muy lindo escucharlas, desde las costumbres, pero a veces esto que contaba Samir, desde la mochila que uno tiene al ser inmigrante, o ni siquiera ser migrante, porque muchas veces el representar una colectividad te carga de esa mochila. Entonces, para mí son importantes, más allá de que uno aprende de las culturas, de que generan cierto confort entre los que estamos en esto. Y poder abrirlo al mundo y poder darle la posibilidad a otras personas que entiendan esta situación, me parece maravillosa. Así que también aprovecho para agradecer a Rodrigo por esta posibilidad. Muy bien. No sé si Rodrigo está para
dar el saludo de despedida. Lo mismo agradecemos a todos los que están conectados, los que nos están siguiendo. Agradezco a los expositores, agradezco muchísimo a Nicolás por toda su ayuda en cuanto a la difusión, a la comunicación, a la coordinación. La sumamos a Florentina, que la vamos a tener el próximo jueves. Recuerden que el jueves próximo, 19 horas, vamos a estar con la Noche de San Juan, Rituales y Magia de Galicia a Polonia, por Florentina Bustos Plonka y por Emanuel Castiñeira. Así que bueno, estamos llegando al final. Muchas gracias a todos. Y bueno, Nico, te cedo la palabra en nombre de la municipalidad para que hagas el saludo final. Bueno, quería agradecer a todos, a los participantes y a los USIC y a Infocolectividades por poder hacer realidad este espacio, ¿no? Y poder compartir las culturas de todos los países con todos, más que todo. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el ciclo que viene. Excelente. Bueno, recuerden que todo esto queda grabado en el canal de YouTube de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, también en Facebook, que lo compartan, que pongan me gusta, y si quieren pueden ver todas las otras charlas, que tenemos ya 8 charlas de jueves culturales. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chicos.